Buenos días, estimados estudiantes de la carrera de Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Bienvenidos a este nuevo ciclo de aprendizaje, donde hoy cruzamos un umbral crítico en su formación profesional al iniciar la unidad 3 que hemos titulado Soporte Vital Pediátrico y Neonatal. Y quiero que entiendan desde el primer segundo que esto no es simplemente una repetición de lo que vimos en adultos con muñecos más pequeños, porque el niño no es un adulto en miniatura, y esa frase que parece un cliché médico es en realidad una advertencia fisiológica que si ignoran les costará la vida de un paciente. Hoy vamos a sumergirnos en el contenido 1 que trata sobre los algoritmos pediátricos y las diferencias anatómicas, pero para entender el algoritmo, primero tenemos que entender la máquina biológica con la que estamos trabajando, y para eso necesitamos contextualizarnos en nuestra realidad ecuatoriana, porque las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, o INEC, son alarmantes y nos dicen que en el año 2023 la tasa de mortalidad infantil fue de 9,7 defunciones por cada 1000 nacidos vivos, lo que significa que estamos perdiendo casi 10 niños por cada 1000 nacimientos antes de que cumplan un año, y muchas de esas muertes ocurren por causas respiratorias como neumonía o influenza, o por complicaciones perinatales, donde una intervención prehospitalaria adecuada podría haber cambiado el destino de esa familia. El primer concepto que quiero grabar en sus mentes es el cambio de paradigma radical entre el adulto y el niño, porque mientras que en el adulto el paro cardíaco suele ser súbito y producto de una arritmia como la fibrilación ventricular debido a un infarto en el niño, el corazón es un órgano joven y sano que casi nunca se detiene de golpe, sino que el paro pediátrico es el capítulo final de una historia de terror fisiológica llamada la cascada asfíctica, donde el niño primero tiene problemas respiratorios o circulatorios que progresan a hipoxia y acidosis, y finalmente el corazón se rinde por agotamiento y falta de oxígeno, no por una falla intrínseca del músculo cardíaco, lo que nos da una ventana de oportunidad única porque si ustedes identifican esa dificultad respiratoria o ese shock compensado antes de que el corazón pare, pueden revertir el cuadro, pero si esperan a que el monitor marque asistolia a la batalla, está prácticamente perdida. Ahora hablemos de física pura aplicada a la anatomía, porque para ser buenos tecnólogos deben entender la ley de Poiseuille, que es el principio de resistencia crítica, y esto explica por qué un simple resfriado puede matar a un lactante y no a un adulto. Verán, la ley dice que la resistencia al flujo de aire es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio del tubo por donde pasa el aire. Imaginen la vía aérea de un lactante que tiene unos 4 milímetros de diámetro. Si ese niño tiene una laringotraqueitis o croup, que es muy común en las noches frías de Quito, y se le inflama la mucosa apenas 1 milímetro, el diámetro se reduce a la mitad, pero la resistencia no se duplica, sino que aumenta 16 veces. Debido a esta ley física, lo que obliga a ese niño a trabajar 16 veces más fuerte solo para meter la misma cantidad de aire, y eso lleva a la fatiga muscular y al paro respiratorio en cuestión de minutos. Siguiendo con la anatomía del desarrollo, tenemos que analizar la arquitectura de la vía aérea superior, porque cuando ustedes intenten ventilar o intubar a un niño, se van a encontrar con desafíos estructurales únicos, empezando por la lengua, que en el lactante es proporcionalmente gigante en relación con la cavidad oral. Y esto es vital porque cuando el niño pierde la conciencia, el músculo geniogloso se relaja y esa lengua enorme cae hacia atrás, convirtiéndose en la causa número 1 de obstrucción de la vía aérea, lo que significa que su primera maniobra salvadora no es poner oxígeno, sino posicionar la cabeza correctamente para despejar esa obstrucción mecánica. Luego tenemos la epiglotis, que en el adulto es plana y flexible, pero en el lactante tiene forma de omega o de una U invertida y es larga y flácida, proyectándose en un ángulo de 45 grados, lo que hace que cubra la entrada a la tráquea como una válvula de seguridad que se niega a abrirse, y esta es la razón técnica por la cual cuando usamos un laringoscopio en bebés preferimos la hoja recta o Miller para levantar esa epiglotis directamente, mientras que en adultos usamos la curva o Macintosh que se coloca en la vallécula,
Así que si ustedes intentan intubar a un bebé con la técnica de adulto, van a fallar porque la anatomía no se los va a permitir y eso genera hipoxia y daño cerebral. Además, la laringe del niño está en una posición mucho más alta y anterior a nivel de las vértebras cervicales 3 y 4, mientras que en el adulto está en las 5 y 6. Y esta posición anterior crea un ángulo muy agudo entre la base de la lengua y la apertura glótica, dificultando la visión directa de las cuerdas vocales, lo que a veces nos obliga a pedirle a un compañero que haga presión cricoidea externa o maniobra de burp para poder ver por dónde pasar el tubo. Y no podemos olvidar la región subglótica y el anillo cricoides, que es la única estructura cartilaginosa completa y no distensible de la vía aérea, lo que significa que si usamos un tubo muy grande o con el manguito muy inflado, vamos a causar isquemia en la mucosa que luego se convertirá en estenosis subglótica, condenando a ese niño a cirugías de por vida por nuestra impericia. Pasemos ahora a la mecánica ventilatoria y la compliance torácica, porque el tórax del lactante es muy diferente al nuestro, ya que es casi todo cartílago y las costillas están horizontales, lo que le da mucha flexibilidad o compliance, pero poca estabilidad. Y esto genera el fenómeno de ventilación paradójica que sucede cuando el niño tiene obstrucción de vía aérea y trata de respirar con fuerza generando una presión negativa tan grande que en lugar de inflar los pulmones, lo que hace es chupar las costillas hacia adentro, provocando retracciones severas y colapsando el tórax, lo que hace que el esfuerzo respiratorio sea ineficiente y lleve al agotamiento diafragmático, que es la antesala de la muerte. Esta flexibilidad torácica tiene otra implicación crítica para ustedes al momento de hacer reanimación cardiopulmonar o RCP, porque como el tórax es tan blando, es fácil comprimir el corazón, lo cual es bueno para el flujo sanguíneo, pero también significa que la caja torácica no protege los órganos internos. Y si ustedes colocan las manos demasiado bajas sobre el apéndice xifoides, en lugar de la mitad inferior del esternón, la fuerza de su compresión va a ir directo al hígado, que en los niños es proporcionalmente más grande, y al vaso, causando laceraciones y hemorragias internas masivas que matarán al niño por shock hipovolémico, aunque logren sacar el corazón del paro. Por eso la precisión anatómica en la colocación de las manos es una competencia de seguridad no negociable. Quiero que profundicemos también en la fisiología molecular, porque ustedes deben saber qué está pasando dentro de las células de ese niño mientras ustedes corren con la ambulancia hacia el Hospital Vaca Ortiz o el Francisco de Icaza Bustamante, y lo que sucede es una catástrofe energética llamada depresión de ATP, ya que sin oxígeno las mitocondrias dejan de producir energía y la célula pasa a metabolismo anaeróbico, produciendo ácido láctico, lo que causa acidosis intracelular y hace que fallen las bombas de iones, permitiendo que el sodio entre a la célula, arrastrando agua y causando edema citotóxico, lo cual es devastador en el cerebro porque aumenta la presión intracraneal. Pero el villano real a nivel molecular es el calcio, porque cuando la membrana celular se despolariza, por falta de energía, se abren los canales de calcio y este entra masivamente a la célula activando enzimas destructivas como proteasas y lipasas que literalmente digieren la célula desde adentro y liberan neurotransmisores excitotóxicos como el glutamato que matan a las neuronas vecinas propagando el daño cerebral. Y esto se agrava con la lesión por reperfusión, que ocurre cuando ustedes logran que el corazón vuelva a latir y el oxígeno entra de golpe a un tejido dañado, generando radicales libres que causan más oxidación y destrucción, lo que fundamenta las guías actuales de no dar oxígeno al 100% indiscriminadamente después del paro, sino titularlo para mantener una saturación normal y evitar este daño oxidativo secundario. Es fundamental que comprendan que la epidemiología en Ecuador nos muestra que los niños mueren por causas prevenibles y tratables si se detectan a tiempo. Y aquí entra su juicio clínico, porque muchas veces el niño no les va a decir me falta el aire o me duele el pecho, sino que ustedes tendrán que leer los signos sutiles de la hipoxia, como la agitación inicial, que luego pasa a somnolencia, lo cual es un signo ominoso de hipoxia cerebral severa, o la taquicardia, que es el mecanismo de compensación principal
del niño para mantener el gasto cardíaco, ya que ellos no pueden aumentar mucho la fuerza de contracción del corazón porque su ventrículo es rígido, así que dependen casi totalmente de la frecuencia cardíaca para mantener la presión. Por eso, cuando vean a un niño con frecuencia cardíaca baja o bradicardia en un contexto de dificultad respiratoria, deben asustarse porque eso significa que el corazón se está quedando sin oxígeno y está a punto de pararse. Y las guías de la AHA son claras al decir que si un niño tiene una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto con signos de mala perfusión, a pesar de que ustedes lo están oxigenando y ventilando bien, deben iniciar compresiones torácicas inmediatamente porque esa bradicardia es funcionalmente un paro cardíaco y si esperan a que llegue a cero, ya no habrá retorno. Recuerden que el niño tiene una tasa metabólica mucho más alta que el adulto y consume oxígeno al doble de velocidad, lo que significa que sus reservas se agotan rapidísimo y por eso la apnea en un niño lleva a la desaturación y al daño cerebral en la mitad del tiempo que en un adulto. Así que su prioridad absoluta en el soporte vital pediátrico siempre será garantizar la oxigenación y la ventilación efectiva antes que cualquier otra cosa, rompiendo el ciclo de la cascada asfíctica antes de que destruya las células del miocardio y del cerebro. Continuando con esta inmersión profunda en la fisiología pediátrica, hay un concepto vital que suele ser la causa de muerte prevenible número uno en manos de personal no experto y es lo que yo llamo la trampa de la presión arterial en el niño. Ustedes saben que en el adulto la hipotensión es un signo relativamente temprano de shock, pero en el niño es todo lo contrario. Recuerden que el sistema simpático de los niños es extremadamente potente y sus vasos sanguíneos son jóvenes y reactivos, capaces de una vasoconstricción periférica feroz. Esto significa que un niño puede perder hasta el 25 o 30% de su volumen sanguíneo circulante, ya sea por una hemorragia en un trauma o por deshidratación severa, por diarrea, que es muy común en zonas rurales de la costa o la Amazonía, y aún así mantener una presión arterial sistólica completamente normal. ¿Cómo lo hacen? A expensas de sacrificar la perfusión de la piel, los riñones y el intestino para mantener el flujo al cerebro y al corazón. Entonces, si ustedes esperan a ver hipotensión en el monitor para decir, este niño está en shock y necesita líquidos, han llegado demasiado tarde. La hipotensión en pediatría es un signo premortem. Es el momento en que el sistema simpático se agota y el niño cae por el precipicio fisiológico hacia el paro cardíaco. Su diagnóstico de shock debe ser clínico: taquicardia persistente, pulsos periféricos débiles comparados con los centrales, llenado capilar mayor a 2 segundos y alteración del estado mental. Si ven eso con presión normal, es un shock compensado y deben correr. Si la presión baja, es un shock descompensado y están a segundos de la asístole. Otro detalle anatómico que quiero ampliar porque falla mucho en la práctica es el problema del occipucio prominente. La cabeza de un lactante es desproporcionadamente grande, especialmente en la parte posterior u occipital. Si ustedes acuestan a un bebé boca arriba sobre una camilla plana para ventilarlo, ese occipucio grande empuja la cabeza hacia adelante, flexionando el cuello y obstruyendo la vía aérea por sí mismo. Es como si ustedes trataran de respirar pegando la barbilla al pecho. Para contrarrestar esto y lograr la famosa posición de olfateo, que alinea los ejes oral, faríngeo y laríngeo, no basta con la maniobra frente-mentón. A menudo necesitan colocar un pequeño rollo de toalla debajo de los hombros del bebé, no debajo de la cabeza, sino debajo de los hombros, para elevar el tórax y permitir que la cabeza caiga ligeramente hacia atrás, alineando el conducto auditivo externo con el hombro. Esta simple maniobra de posicionamiento, que es pura anatomía aplicada, suele ser la diferencia entre una ventilación con bolsa mascarilla efectiva y una ineficaz que solo infla el estómago.